Bueno, primeramente abrimos lo que sería el programa y al abrir el programa tenemos una interfaz muy básica. Este programa está desarrollado para personas que quieren hacer modelado 3D, como puede ser, por ejemplo, arquitectos, ingenieros civiles, interioristas o cualquier persona que tenga curiosidad. El programa se divide en 4 partes muy básicas. La primera sería la barra superior, la barra derecha, la barra inferior y la pantalla de modelado, ¿ya? En lo que sería la barra superior, para no hacer esto muy complejo y que sea algo más introductorio, vamos a encontrar las típicas barras de archivo, edición, ver, dibujo, las cuales despliegan otros tipos de herramientas, opciones, que ya las voy a ir explicando conforme pasen los videos. Primeramente sería esta barra superior. Tenemos esas pestañas y luego encontraríamos un poco más abajo lo que serían las herramientas ya para dibujar en la pantalla de modelado. En el lado derecho vamos a tener todas estas otras opciones que son las que afectan directamente a la geometría dibujada. Eso es la información que nos va a mostrar todo sobre áreas, medidas, aplicación de materiales, en fin, etcétera. Y por último la barra inferior, que sería más de guía, donde al nosotros utilizar las herramientas vamos a tener una guía en texto de cómo se hace para utilizarlas correctamente. A este lado derecho vamos a tener lo que son las medidas, que nos va a indicar cuánto miden nuestras líneas o figuras al realizarlas. Y por esta parte de aquí vamos a poder encontrar, si cliqueamos en cualquiera de estas dos opciones, esto que sería básicamente la edición del texto, la edición de las unidades que vamos a manejar, ya sean decimales, fraccionales, ¿no? Por ejemplo, las más utilizadas son las decimales, que tenemos metros, pulgadas, pies, ya ustedes deciden cuál ocupan, ¿no? En metros, que es la que voy a manejar yo ahorita, tendremos metros para lineal, metros cuadrados para las áreas y metros cúbicos para los volúmenes. Siempre vamos a manejar 2 decimales, que es lo característico para no tener números de más al tener las acotaciones. Y bueno, luego en estas otras opciones podemos modificar lo que sería el texto, tamaño, acotaciones, etcétera. ¿Ya? Una vez pasando a lo importante, que es la pantalla de modelado, aquí por defecto siempre SketchUp va a venir con una escala humana, ¿ya? Que esta se puede borrar, no hay ningún problema, es solo una referencia. Lo primero sería lo siguiente: la pantalla se jerarquiza o se forma a partir de estos 3 ejes, que sería el eje X, Y y Z. En base a estos vamos a poder ubicar en el espacio todo lo que sería nuestra geometría, ¿ya? Luego, para desplazarnos dentro, todo va a ser utilizando el mouse y quizás en algunos casos con la ayuda de la tecla Shift. Para dar zoom simplemente se da adelante y atrás el scroll de lo que sería el mouse. Para hacer una orbitación 3D tendremos que mantener presionado el scroll y desplazar lo que sería el mouse hacia los lados para poder posicionarnos como querramos. Y la última y tercera opción para desplazarse sería manteniendo Shift apretado y presionando al mismo tiempo el scroll del mouse sin soltar para poder desplazar hacia los lados. Ya con la práctica correcta, uno ya puede utilizar estas 3 herramientas mezcladas para poder posicionar el objeto o el proyecto como nosotros querramos dentro de este espacio. Es un espacio infinito que tiene una línea horizonte, y aquí básicamente vamos a poder hacer todos nuestros proyectos, ¿no? Ahora, entrando un poco a lo que es las herramientas SketchUp básico, cuando se abre empieza así, tal cual como vemos esta pantalla. Estas no son todas las herramientas, podemos conseguir muchas más que ya veré más adelante, cómo ir desbloqueando todas para poder explicárselas, ¿no? Ahora, vamos a dividir de una forma muy sencilla lo que serían las herramientas. Primero están estas aquí, que serían las herramientas de dibujo, para dibujar nuestra geometría, por ejemplo la herramienta lápiz. Y como les decía, la barra inferior nos muestra el uso correcto de cómo podemos empezar a manejar estas herramientas. Por ejemplo, ya tengo seleccionado lo que es el lápiz y me dice selecciona un punto de inicio. Al seleccionar el punto de inicio, lo siguiente que me dice es que introduzca un valor, ¿ya? Vamos a ver el valor. Como dijimos, tenemos aquí las unidades y estamos manejando en decimal. Ahora, un dato muy importante es que dependiendo de la computadora o el programa en sí, como lo hayas instalado, al colocar una medida que tenga punto,
puede ser que a veces el punto no sea reconocido por SketchUp. Por ejemplo, si queremos poner una medida de 4.5, por ejemplo en el caso, al dar Enter para querer dibujar la línea, me va a salir este texto que dice longitud incorrecta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra computadora no está funcionando con el punto, sino con la coma. Entonces reemplazamos el punto por coma y colocamos 4,5. Y esto ya nos dibuja una línea de ese tamaño en la unidad que hayamos escogido, que sería metros en este caso, ¿no? Está aquí, sistema decimal, metro. Bueno, ahora siguiendo tenemos las líneas y como les decía, aquí abajo podemos ver la medida que nos marca para saber si es correcta a la medida que se ha trazado y podemos empezar a dibujar con la línea. Ya sea que podemos poner la medida que queramos o podemos dibujar libre. Ahora si ven, se pueden marcar los ejes, que lo que nos mostraría si es que nuestra línea está perfectamente ubicada en el eje X, perfectamente ubicada en el eje Y o verticalmente ubicada en el eje Z. ¿Listo? Entonces con este lápiz podemos dibujar las formas que nosotros querramos, ¿ya? Y al cerrar el polígono debería formarse un área que sale coloreada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos algo como esto? Cerramos el polígono pero no se nos forma ningún área. ¿Qué quiere decir? Hemos dibujado verticalmente, hemos ocupado el eje Z, que es el azul. Por eso la geometría no se ha cerrado en una sola dimensión, que sería un 2D, un plano, ¿no? Entonces, por eso es tan esencial que manejemos bien lo que serían los ejes, ¿no? Si es que queremos hacer algo más rectangular, por ejemplo, o una forma cuadrada, podemos guiarnos por estos ejes: verde, rojo, azul, para hacer algo vertical, ¿no? Entonces, al cerrar la forma vamos a tener en este caso un rectángulo y ya entramos a utilizar lo que sería estas barras derechas, donde podemos ver para empezar la información del modelo. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Ya? Al seleccionar el área podemos ver los metros cuadrados que tiene este espacio. Al seleccionar las líneas de los lados tendremos lo que son el largo de las líneas, ¿no? Otra cosa que nos puede mostrar sería el material que utiliza, que tiene aplicado. En este caso no tiene ningún material aplicado todavía, ya vamos a ver eso, ¿no? Entonces, las siguientes herramientas que tenemos, las básicas para lo que es dibujar geometría: el lápiz, como vemos ya ahorita, ¿no? Mantenemos esto para que no nos pase. Bueno, ahí ya cerró. Ahora podemos también hacer lo que sería la línea poligonal, la línea libre, perdón, que como nos dice aquí abajo, en este caso no tenemos que presionar solo una vez el clic, sino que tenemos que mantenerlo para arrastrarlo y dibujar de una forma más de mano alzada, ¿no? Al cerrar igualmente esto, a donde se intersecte y cree espacios cerrados, va a formar áreas, ¿no? Bueno, entonces tendríamos lo que es el lápiz, la línea, en sus dos formatos. Luego tenemos los arcos, ¿no? Lo mismo, un punto, y podemos generar en base a ese un segundo punto y generamos la línea, un arco, ¿no? En este caso no es en base a una longitud, es en base a lo que sería un radio, ¿no? O un ángulo, dependiendo del tipo de formato que seleccionemos. Bueno, y por último tenemos lo que ya son las formas predeterminadas que vienen para dibujo, que serían los rectángulos, círculos o polígonos, ¿no? Esto es igual, como dice aquí abajo, en base a un clic arrastramos y dibujamos lo que sería la forma. Si presionamos la tecla control solo una vez y la soltamos, nos va a marcar el centro para que el dibujo aparta desde el centro de la forma, ¿no? Entonces podemos hacer rectángulos de distintos tipos o medidas. Si queremos poner una medida específica, podemos colocarla, por ejemplo 2, punto y coma, para anotar la siguiente medida, 4, damos enter y tendríamos el dibujo ahí, ¿no? En base a las medidas que queremos. Luego tenemos el círculo, podemos hacer círculos, esto ya no sería en base al lado sino a un radio, ¿no? Y por último, otra opción que hay igual es un polígono, tiene más formas, ¿no? Y lo mismo es en base a un radio, ¿ya? Estas serían las líneas, las herramientas básicas para dibujar geometría, lo que sería el lápiz, la mano alzada, los arcos y la geometría ya predefinida, ¿no? Que con dos clics podemos hacer el dibujo, con un radio, una medida, en fin. Ahora, por último tenemos el borrador,
que nos va a servir para ir eliminando todo con un simple clic, con el clic izquierdo, colocándonos encima de la línea o el que querramos borrar. Vamos a lograr eso, ¿no? Entonces damos clic y nos elimina la geometría. Si nos posicionamos encima de una superficie, un área, vamos a ver que no funciona. La herramienta borrador solo funciona para eliminar líneas, bueno, no áreas. Ahora, ya sabiendo esto, pasamos a la siguiente herramienta, que sería seleccionar. Bueno, para seleccionar un objeto podemos hacer lo siguiente. Podemos simplemente dar clic encima de la línea o el área que querramos y nos va a seleccionar solo uno. Al seleccionar otro, soltaría el anterior. Si queremos seleccionar varios a la vez, tenemos que seleccionamos un primero y luego seleccionamos apretando la tecla Shift, dejando mantenida Shift, y vamos seleccionando. Y nos va a seleccionar cada cosa que querramos. Lo mismo si es que llegamos a seleccionar algo que no queremos, simplemente volvemos a seleccionar sin soltar la tecla Shift encima de la línea o área que querramos de seleccionar. Bueno, ahora otra forma de seleccionar sería manteniendo el clic izquierdo y abriéndolo de izquierda a derecha. Todo lo que entre completamente dentro de este cuadrado que se forma va a terminar siendo seleccionado. Por ejemplo, en lo que es este círculo, vamos a hacer el ejemplo, selecciona todo. Si yo solo encierro una parte del círculo, no me va a llegar a seleccionar nada, pero por el contrario, si selecciono de derecha a izquierda, así toque solo un poco de la figura o la línea, va a terminar seleccionando todo. ¿Listo? Esto sería lo que son las herramientas de selección. Ahora vamos a pasar a las herramientas que modifican nuestra geometría. Bueno, tenemos por ejemplo, la primera sería empujar, tirar, que es la que va a volver a nuestros objetos 2D en una versión tridimensional. Simplemente con un clic seleccionamos la herramienta, con un clic sobre un área, tiene que ser precisamente un área, no una línea. Vamos a dar clic encima de esta área y empezamos a jalar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y colocamos igualmente la medida que querramos, por ejemplo 3 metros, y nos va a subir 3 metros. Y ya con esta herramienta, que va a ser muy útil para modelar lo que sería las viviendas o los proyectos o lo que fuera que vayamos a hacer de modelado 3D, va a ser muy fácil cambiar la geometría, ¿no?, de distintas formas y adaptarle de la forma o figura que nosotros querramos hacer. Bueno, esto sería lo que es la herramienta empujar o tirar. Bueno, y la siguiente herramienta a la que vamos a pasar va a ser la de equidistancia. ¿Esta qué va a hacer? También tenemos que aplicarla sobre una superficie o área cerrada, un polígono. Lo que va a hacer es básicamente repetir ese mismo perímetro o líneas que encierran nuestra figura a una distancia que nosotros podemos definir, por ejemplo 1 metro, ¿no? Y nos va a repetir la misma figura. La puede repetir ya sea para adentro como para afuera. Esa es básicamente la herramienta. Luego tenemos la herramienta mover, que para que funcione al seleccionarla tenemos que tener seleccionado algo. Por ejemplo, la forma más cómoda de hacer esto sería primero seleccionar con la herramienta seleccionar lo que querramos mover, luego pasar a la herramienta mover y ya vamos a poder desplazarla de la forma que querramos nosotros. La herramienta mover nos permite movernos ya sea en cualquiera de los ejes, X, Y o Z, incluso verticalmente. Lo que tenemos que hacer es, al dar clic y arrastrar, tiene que marcarnos el eje que nosotros queremos para el desplazamiento, ya sea el eje X, el eje Y o el eje Z, que sería el azul, ¿no? Nos posicionamos de tal forma que podamos ubicarlo y podemos desplazar, y así pueden ver que se desplazó verticalmente. Bueno, la siguiente herramienta sería la herramienta rotar. De igual modo seleccionamos la geometría que queremos rotar y nos va a marcar, en este caso ve que se marca el eje azul, ya nos va a rotar en esta dirección, ¿no? De esta forma es solo dar un clic del punto en el que querramos que se origine la rotación y podemos rotar de esta forma y también ubicarnos en los ejes, ¿no? Por ejemplo, aquí del eje verde pasar al eje rojo, así de simple. Ahora, si queremos seleccionar un objeto 3D y rotarlo de otra forma que no sea solo la horizontal, también podemos. Por ejemplo, en este caso nos marca la cara verde y podemos rotar toda la figura. Bueno, por último tenemos la herramienta escalar, que
al seleccionar nuestro objeto nos va a escalar el tamaño, ¿no? Eso es lo que hace básicamente, permitirnos modificar su forma 3D. Y bueno, estas son las herramientas básicas. Ahora sí que hay muchas más herramientas, ¿no? Pero estas son las principales que nos deja el programa al momento de abrirlo. Con estas vamos a poder modelar todo lo que sería 2D, ¿no? Modelarlo, seleccionarlo y modificarlo, principalmente. Ahora, claro que luego tenemos otras más, por ejemplo las que están aquí, que serían en este caso es la línea guía. Partimos de una línea dando clic y nos va a formar distintas líneas guías. Esto nos puede ayudar a trazar un plano, ¿no? Para tener un poco más de orden, para ubicar mejor las siguientes líneas que queremos dibujar antes de dibujarla. Bueno, lo mismo con la tecla de la herramienta borrar, podemos borrar estas líneas guías solo dando clic encima, ¿no? Y luego tendríamos el texto, simplemente dar un clic y nos va a colocar, en este caso por ejemplo, como estamos clicando encima de una superficie, nos va a colocar el dato de sus metros cuadrados, ¿no? Y si damos clic aquí afuera donde no seleccionamos nada o no estamos clicando encima de nada, podemos introducir un texto cualquiera, dar enter o clic afuera, perdón, y ya tendríamos el texto escrito. En caso que queramos borrarlo, clic y suprimir, ¿no? Y por último, una de las herramientas más interesantes sería la herramienta pintar, ¿ya? Para pintar seleccionamos y ven que se nos despliega esta ventanilla que es materiales, ¿ya? Aquí podemos seleccionar, que ya viene por defecto en SketchUp, una infinidad de características o tipos de materiales que podemos seleccionar. Por ejemplo, una baldosa. Podemos venir aquí a esta parte, seleccionar la baldosa, ya vamos a tener la herramienta pintar. Y al aplicar encima de un área, tiene que ser área, no una línea, vamos a poder conseguir esa textura o ese material, ¿no? Entonces lo mismo, estamos aquí en seleccionar, supongamos que esto está cerrado, teníamos, como dijimos, la información de la entidad o la geometría. Al tenerla seleccionada se nos va a mostrar, ven, metros cuadrados. Y materiales, bueno, aquí ya con solo clicar el tipo de material que querramos en este desplegable podemos ver todas las opciones que hay. Es una infinidad de materiales, por ejemplo ladrillos y revestimientos. Podemos seleccionar un ladrillo y lo mismo, al posicionarnos sobre el área damos un clic y nos va a colocar el material, ¿no? Entonces esto se podría decir que es lo más básico que podemos ahorita comentar sobre el programa. Ya en posteriores videos vamos a hablar de otros temas, como por ejemplo cómo empezar a trazar un modelo 3D a base de un plano. Podemos ver cómo editar los materiales si queremos cambiarle las escalas. Podemos ver cómo habilitar el resto de las herramientas, en fin, un montón de temas más para manejar este programa. A fin de cuentas, este programa va a estar más direccionado a las personas que quieren hacer modelado 3D y quizás direccionarlo a lo que sería el renderismo, ¿no? Lo que es los renders para conseguir las imágenes profesionales, o quizás son estudiantes de arquitectura o otra carrera que les pueda servir para sus entregas, ¿no? Ahora, si quisiéramos guardar lo que ya hemos hecho, simplemente venimos a archivo, guardar como, y podemos seleccionar la carpeta en la que queramos guardar, por ejemplo en este caso escritorio, y vamos a colocar prueba. Y bueno, eso sería todo. En otro video ya voy a subir paso a paso más cosas sobre el programa. En siguientes videos seguramente explicaré más sobre todas las opciones de la bandeja derecha, de todo lo que sería el menú de archivos, ventanas, cámaras, más herramientas que vamos a ver próximamente y así. Bueno, eso sería todo.